Soy Larisa Quejo, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación y una de las coordinadoras del vocabulario crítico de las Ciencias de la Comunicación, junto con Silvia Hernández, que está aquí en la mesa, y Diego de Charras, que está aquí en la primera fila. Creo que nos costaba arrancar, son casi media, o y media, ya no lo sé, porque de alguna manera es un encuentro, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, nos volvimos a encontrar muchas y muchos en este espacio. Teníamos una deuda pendiente con la presentación del vocabulario. Hicimos una primera presentación los primeros días de mayo en la Feria del Libro y medio que nos agarró entre culpa y pudor. Fue agridulce esa escena, porque fue una escena... Libertad se le reía ahí. Fue una escena muy linda, pero al mismo tiempo nos quedó mucha gente afuera, una enorme cola, probablemente algunos de ustedes, lo cual nos llenó un poquito de culpa, un poco de pudor, y dijimos, bueno, nos agrandamos y dijimos, vamos al auditorio, ¿no? Un auditorio que hoy está un poco lleno, un poco vacío, porque era muy difícil encontrar la fecha en la cual hacer esta presentación. Sabíamos que queríamos hacerla, ahí está creo que entrando alguna gente más, sabíamos que queríamos hacerla en época de clases, pero era muy difícil encontrar una fecha, fundamentalmente porque las clases casi que no están empezando. Estamos en el medio de un conflicto sindical, estamos en el medio de un conflicto en defensa de la universidad pública, peleando por nuestros salarios, por los salarios de docentes y también de trabajadoras y trabajadores no docentes. Pero además del conflicto que atravesamos como universidad, estamos casi a las puertas de un proceso electoral. Y ustedes ya saben, quienes somos habitués en esta facultad, que los procesos electorales generan mucho laburo, mucha ebullición, mucha movida, y también era difícil encontrar entonces la fecha en este contexto. Tuvimos ya una presentación y por lo tanto no vamos a contar en esta el proceso de hechura del libro, ¿sí? Del vocabulario. Está contada en la introducción del propio libro, también la contamos en algunas entrevistas, en una entrevista larga que hace Oscar Ranzani para Página 12, en una reseña muy linda que hace Alejandro Kahneman también para Enie. Entonces, lo que quisimos hacer con esta presentación y con otras que seguramente vengan, por un lado fue una cosa como un poco más doméstica, más en casa, ¿no? Y por otro lado quisimos, y por eso invitamos, digamos, a compartir esta presentación, no a personas externas a nuestra facultad, sino precisamente a profesoras y profesores de enorme trayectoria, pero que además expresan diversas perspectivas, diversas zonas de la carrera. Quizás algunos de los profesoras y profesores de más trayectoria en nuestra facultad, ¿no? Y no quisimos volver a contar de qué se trata el libro, cómo lo hicimos, etcétera, sino que lo que nos parece interesante ahora es compartir lecturas, ¿no? Compartir miradas, las lecturas que van surgiendo. Y si era en nuestra casa, estas lecturas seguramente tengan que ver de alguna manera con la memoria acerca de nuestra carrera. Y por eso decidimos inscribir esta presentación en la Semana de la Memoria que se está realizando hoy, estos días, toda esta semana, en nuestra facultad. Y por eso la llamamos también a esta presentación Lecturas del vocabulario, memorias de una carrera. Imaginamos que algo de eso va a salir. Adelantarles, ahora Silvia va a presentar a cada una y cada uno de los presentadores, pero adelantarles que iba a estar con nosotros y nosotras Mónica Petraki. Nos avisó, está en Uruguay, porque bueno, su nuera tuvo un problema de salud, viven allí y no pudo volver de Uruguay, está todavía allá, pero nos mandó un texto que va a leer Silvia Hernández ahora en un ratito. Y tampoco está Oscar Steinberg, como se darán cuenta. Oscar nos avisó ayer que está enfermo, que no pudo venir, pero también escribió un texto que va a leer José Luis Petris, que hoy está a cargo de una de las semióticas que fundó el querido Oscar Steinberg. Así que gracias, José Luis, por leer ese texto.
Como para terminar, voy a ser muy breve. Van a haber otras presentaciones, ¿sí? Para nosotros y nosotros, siempre que pensamos en las presentaciones de este libro, es muy difícil, Silvia lo sabe bien, porque imagínense pensar presentaciones de este libro con 139 autoras y autores, es muy difícil. Pero bueno, decidimos hacer esto que les anticipaba recién, ¿no? Con profes de nuestra casa para compartir las primeras lecturas de este vocabulario. Va a haber una presentación la semana que viene en el marco del Congreso de NACOM, de uno de los congresos nacionales de comunicación, de las carreras de comunicación, el que organiza FADECOS, y después la otra va a ser en el Congreso de REDCOM en Tucumán. La de la semana que viene va a ser en Jujuy y luego en Tucumán, por lo tanto también vamos a plantear allí escenas un poco más federales. Antes de cerrar quería compartir un conjunto de agradecimientos. Están expresados también en las primeras páginas del libro, pero no quería dejar de hacerlos. Por un lado, a los profesores y a Estela, que nos acompaña en esta presentación. También a los autores y a las autoras, y a través de ellas y ellos, a sus equipos de cátedra, porque de alguna manera este libro está hecho de muchas conversaciones, ¿no? De los encuentros de cátedras, de clases, de pasillos, de congresos. De alguna manera es un libro profundamente colectivo. También al comité asesor que nos asesoró en el trayecto de construir este libro, a Washington Uranga, María Graciela Rodríguez, al propio Oscar Steinberg, a Felisa Santos y a la propia Estela Martini. Yo quiero hacer una mención especial a Gonzalo Subía, que anda por ahí, a Magalí Bukasic, que se cargaron en el hombro gran parte del enorme trabajo del comité editorial, del trabajo cotidiano que hizo este comité editorial, este grupo editorial, este grupo de trabajo. Y por último también un agradecimiento a Roberto Bobby Montes, que anda por ahí y que hizo los puentes amorosos siempre desde el inicio de este proyecto con la editorial. Para terminar, yo hace unos días atrás releí un texto de Sergio Caletti, que es el prefacio de Ariadna para una teoría de la comunicación, y el prefacio se llama La comunidad que falta, y ahí de manera un poco provocadora Sergio dice que los docentes, los investigadores, los estudiantes de comunicación no constituimos una comunidad en sentido fuerte, ¿no? Y cuando lo leía, me dieron ganas, pensaba qué bueno sería que Sergio estuviera vivo para poder discutir ese texto de él, pero también este libro, y en todo caso volver a preguntarnos, quizás un poco fallidamente, quizás fragmentariamente, si acaso en este libro y también hoy aquí no somos una comunidad. Dejo flotando la pregunta y bueno, los dejo con Silvia, que va así ahora a presentar más formalmente a quienes van a presentar este vocabulario en nuestra propia casa. Bueno. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar hoy acá. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy en la mesa. La verdad es que, bueno, como ya lo decía Larisa, es una gran alegría contar con su presencia. No voy a redundar en presentaciones porque vamos a pasar directamente a la voz de las y los protagonistas. En primer lugar, voy a leer el saludo que nos hizo llegar la profesora Mónica Petracci, quien estuvo a cargo de la asignatura Técnicas de la Investigación del Mercado y Opinión Pública, una investigadora del Instituto Gino Germani también, que nos hizo llegar un saludo para hoy. Lo leo y después continuamos. Escribo unas palabras para saludar hoy, sin compromiso de lectura. Sí, lo vamos a leer, por supuesto, Mónica. Hola a todos, todes. Por motivos familiares de salud, no estaré en la mesa del encuentro junto a profesoras y profesores, en especial la querida amiga Estela Martini, con quienes compartimos los momentos iniciales de la carrera. Celebro esta presentación en casa del vocabulario crítico de las ciencias de la comunicación, por el criterioso entramado para seleccionar las entradas, por la riqueza de los debates que muestran el dinamismo de la comunicación en la sociedad contemporánea
en el contexto de entornos digitales complejos y globales que tensionan los modelos clásicos, por la evidencia del fortalecimiento académico, político e institucional de la carrera. Agradezco y felicito a Diego de Charras, Larisa Kechbal y Silvia Hernández, al equipo que acompañó todo el proceso editorial y a Martín Romeo, con quien compartí reflexiones y escritura en la entrada sobre opinión pública. Un fuerte abrazo para todos. A continuación voy a ir presentando uno a uno a medida que sea el turno de hablar. Le voy a dar la palabra a José Luis Petris, profesor asociado a cargo de la Cátedra de Semiótica, que va a leer un texto enviado por Oscar Steinberg, que hoy no pudo estar por una cuestión de salud. Oscar Steinberg, como seguramente sabrán, fue profesor a cargo de la asignatura de Semiótica 1, es profesor emérito de nuestra universidad, fue presidente de la Asociación Argentina de Semiótica. Bueno, le doy la palabra a José Luis. Buenas tardes. Antes que nada, transmito también el saludo de Oscar Steinberg, su pedido de disculpas de no poder estar aquí. Se trata solamente de un enfriamiento que además lo dejó afónico y médicamente le recomendaron un semi-reposo en la casa, no salir de ahí. Oscar cree que me pidió el favor de que pudiera leer este texto que él había preparado. Y en realidad se equivoca porque en realidad es un regalo para mí el poder estar aquí, en este lugar con muchos profesores, varios de ellos que tuve, además como estudiante, y poder agarrar y transmitirles esto que escribió Oscar. Con respecto al vocabulario, él se encargó de uno de los textos de la entrada de discurso. Y lo que les envía lo tituló Unas palabras sobre el vocabulario crítico de las ciencias de la comunicación. Si recordamos que un sueño fundacional de la carrera era, entre otros, el de institucionalizar un campo disciplinar, el del nacimiento o la emergencia del vocabulario que viene a tratar de comprender ese pasado y a redefinirlo desde los nuevos logros, vividos y sentidos con entusiasmo, como se dice en la introducción, existían dificultades en la creación de un campo de estudios dentro de la temática comunicacional, atendiendo a las diversidades académicas, políticas, ideológicas, generacionales. Las fronteras difusas y los márgenes borroneados no permitían contornear del todo el espacio propio. Un vocabulario no puede nacer solo con el gesto fundacional. Se hace necesario otra vez el tiempo de la prueba y el trabajo grupal sostenido por la aceptación del compartir la diversidad de la producción. Retomando algunas de las cuestiones planteadas por los editores, puede decirse que el vocabulario es obra en movimiento, en búsqueda, en transformación, en tránsito, tanto como lo están en tránsito las lecturas y los lectores. Nos rendimos frente a la provisoriedad para poder constituirla en potencialidad y no en restricción. La idea de pensarlo como vector se refuerza en el gesto, también político, de construirlo en puente, no punto de partida, no punto de llegada, sino impulso de lo atendido hacia lo posible y, si bien contingente, no oculta su fuerza prometedora. Se entiende que ciertos señalamientos o definiciones sean registrados en tanto clasificadores como entradas, también provisoriamente clasificadas. La dinámica sociocultural toma y abandona las clasificaciones y sus criterios. En ese sentido, el vocabulario se presenta como recuperación de herencias, legados e itinerarios, asumiendo su carácter proyectual. El conjunto transparenta, por un lado, la diversidad escritural, las conexiones múltiples, los cruces y orígenes dispares,
pero también y al mismo tiempo la determinación y el afán por aplacar las intensidades y amansar elocuencias para cumplir con la promesa de todo vocabulario, la de ser una apertura, una entrada. Un vocabulario compartido proyecta los efectos sobre nuevas identidades profesionales vinculadas con la comunicación al fortalecer sus nuevos sentidos de pertenencia y entonces de experticia, creando lazos nunca enteramente definidos. Tal como lo dicen Diego de Charras, Larissa Kespal y Silvia Hernández, la pluralidad de una comunidad que se inicia como mosaico de piezas de orígenes diversos y que hoy se reconoce en esa múltiple identidad comunicacional, más que en su propio específico origen formativo o institucional. Entre los códigos y las jergas, entre las palabras buenas y las malas, entre las amables y las conflictivas, el yo descriptor, el yo de las listas, el yo de los repertorios, un yo conocedor creado en el vocabulario, resigna una narrativa homogénea para dar paso a trozos y trazos de pequeñas historias, breves cronologías o trayectos conceptuales. Queda un entramado expectante, a la espera de nuevas lecturas, de otras lecturas laboriosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es el turno, ahora le voy a dar la palabra a Cristian Ferrer, profesor a cargo de la asignatura Técnica, Cultura y Sociedad, antes Seminario de Informática y Sociedad. Muchas gracias, Cristian. Bueno, como estoy desde el comienzo, tengo una idea temporal de cuánto tiempo ha transcurrido, unos 35 años, que me parece que es una buena edad, porque ya no se es alumno ni si tampoco lo han tirado uno a ser profesor de mérito, así que está bien. 35 años es el momento que me parece que la carrera debe como establecer, por decirlo de esta manera, un cuadro de situación, en este caso en el mundo de la terminología y de los conceptos. Pero puede decirse, como se decía en una antigua publicidad de cigarrillo de otra época, que la carrera es una muchacha que ha hecho, bueno, un largo camino. Porque hubo un tiempo en que esta carrera era el último lejón del tarro de la Facultad de Ciencias Sociales, o en general de las ciencias humanas. Como yo provengo de sociología, lo sé bien. Los sociólogos, que eran como las reyes, por razones históricas, los reyes de las ciencias sociales, tenían a la nueva comunicación como un asunto de periodistas. Así estamos considerados por sociólogos, por politicólogos y mucho más por la gente más señorial de Puan. Yo creo que lo decían sin mala intención, es decir, era solamente un acto de ignorancia, pero además resulta que al revés que ellos, los comunicólogos, y para no decir una palabra de menos, las comunicólogas, también, bueno, carecíamos de un diccionario propio. Así que en las reuniones sociales de fin de año de la facultad, a la gente de comunicación nos dejaban entrar a los postres, más o menos. Hasta que llegó el declive o cierta desorientación de las ciencias sociológicas. Eso fue ocurriendo. Las razones acerca de esta desorientación general de la sociología no nos conciernen en este momento. Sin embargo, considero que ese momento de desorientación que permitió, entre otras razones, que la comunicación tuviera tanta importancia, también debe ser una lección para los profesores y los alumnos de la carrera, porque puede que alguna vez llegue el día en que seamos reemplazados por alguna nueva ciencia, por una nueva disciplina, por un nuevo saber que absorba nuestros temas y nuestros saberes. Ya les ha ocurrido a otros. Por lo tanto, un diccionario
necesariamente debe estar en movimiento perpetuo, no estancado, me refiero. En cierto sentido, todo diccionario es provisorio, es un amparo, pues permite al alumno, al profesor, incluso al investigador, remitirse a una terminología. En ese sentido es un amparo, pero es provisorio. Se diría que es como un albergue transitorio, por decirlo de esta manera, para la pasión por el saber. Perdonen la terminología, pero hay muchos por esta zona. Así que, como pasé por uno, se me ocurrió que podía decirlo acá. Entendiéndose que la pasión por el saber es una pasión que puede enfermar incluso. La pasión por el saber es una pasión muy poderosa, mucho más poderosa que el sexo y mucho más duradera, por otra parte. Cuesta entenderlo, pero cuando pienso en la cantidad de horas y de esfuerzo que los estudiantes han dedicado a prepararse para un final, digo, bueno, esta gente podría estar haciendo cosas mejores, más que ampararse provisoriamente en un diccionario. Pero bueno, yendo a lo importante, el diccionario es un logro, esto es cierto. Es un diccionario que nos permite a todos ser huéspedes e inquilinos. ¿De qué? Cuando yo era chico existía un oficio desaparecido, que era el vendedor de enciclopedias a domicilio. Las familias compraban la enciclopedia en la esperanza de que, bueno, la cría no le saliera tan ignorante y se le ocurriera alguna vez estudiar en la universidad alguna carrera útil. No sé si considerarían a la comunicación una carrera útil en aquel momento, pero la idea era que se iluminen estos salvajes o instantáneos esclavos de la concupiscencia que suelen llamarse niños. Lo cierto es que este oficio ha desaparecido, reemplazado en gran medida por Wikipedia y ahora por formas mucho más sofisticadas de intermediación con el saber. Basta con preguntarle a un teléfono y ya le responden a uno terminología. El tipo de trabajo que se ha hecho en este diccionario es de otro orden. Cuando digo que un diccionario, ante todo, nos tiene como huéspedes, es que cuando abrimos sus páginas nos encontramos en una compañía, y en la compañía de antecesores, de ancestros que van muy atrás en el tiempo, que son los primeros que inventaron el concepto y comenzaron a pensar problemas. Es decir, en cierto sentido, lo que un diccionario logra es que, por un lado, satisfacer nuestra curiosidad, por eso somos huéspedes, y por otro lado, hacerle justicia a las palabras, en este caso la red de conceptos que se muestran aquí. Pero además, para no decir una palabra de menos, cuando digo que este diccionario es un logro, es porque ha habido cientos de profesores aunados en pos de un objetivo en común, y eso es una situación muy poco habitual. ¿Por qué? Porque la rutina en las facultades es que los profesores, en este caso autores, están divididos en no menos de 35 facciones políticas, en 17 corrientes epistemológicas opuestas y en no menos de 400 narcisismos intensos. Es decir, no es tan fácil aunarlos y es un logro de la dirección de la carrera y de los editores haber logrado limar asperezas, vamos a ponerlo de esta manera. Yo tengo para mí que las autoridades de la carrera e incluso de la facultad hacen todo lo que pueden para apaciguar ese pequeño defecto egocéntrico que parece consustancial a la existencia de la cátedra del individuo, porque nuestra profesión es una profesión, a pesar de toda la conciencia política que pueda tenerse, es una profesión bastante solitaria, individualista incluso. Las cátedras son como islas, a lo sumo archipiélagos, cuesta formar comunidad, no es tan sencillo. Por eso yo tengo para mí, o a veces sospecho, que la directora de la carrera acá presente, que es muy amable y cuando llega un profesor a quejarse o a reclamar, le ofrece un café, en vez de edulcorante o azúcar, lo que le pone es media pastilla de Rivotril para que baje el egotrip a tierra un poco, ¿no? Bueno, la cuestión es que no es tan fácil que tantas cabezas parlantes hayan unido voluntades para que este diccionario sea
una realidad y eso es motivo de celebración, sin ninguna duda. No es, hay muchas carreras que nunca lo han logrado, así que podemos celebrar eso. Ahora bien, ¿qué es lo que se encuentra en el diccionario? Entradas, voces. Estas voces son terminología apropiada a la época y diría, para reducirlo a una palabra únicamente, que lo que el lector encontrará son conceptos, una red de conceptos que son instrumentos de captura de la realidad o bien de acceso a la así llamada realidad, pero también de adecuación a la misma. Es decir, lo que parece una facilitar a la persona que le interese la comunicación un acceso a la realidad, es también un peligro, pues es posible que la realidad se mueva mucho más rápido que nuestra posibilidad de captación de la misma. En ese sentido, considero que los conceptos, y perdonen que lo pongan estos términos, son seres difuntos por anticipado. Es decir, están siendo llevados ahora mismo, en este mismo momento, al cementerio de Chacarita. Es inevitable. Un concepto está vivo cuando nace, en el momento de la concepción. Hay, de hecho, un vínculo etimológico entre concepto y concebir vida. Cuando recién está salido del horno o del útero, que también hay un vínculo etimológico entre ambas palabras, está vivo y en ese sentido está muy cercano a aquel problema que está pensando. Pero apenas el concepto crece y ya comienza a estar en la edad de iniciar la escuela primaria, y luego la secundaria, y después peor, la universidad, bueno, ya entonces los manuales empiezan a transmitir conceptos. Y no considero que la tarea de un profesor sea la transmisión de conocimiento o no únicamente. Sé que a eso se le llama enseñanza, pero también sé que es la forma en que una clase muere. Muere el profesor, mueren los alumnos y hasta mueren los chicos y chicas del centro de estudiantes que vienen a mendigar un minuto de la atención, por favor. Es decir, un diccionario dura lo que dura, no es perenne, hay que estar siempre corrigiéndolo. El diccionario ideal en realidad se está reescribiendo solo, permanentemente, y los autores, los profesores en este caso, son, por decirlo de esta manera, no tanto escribas, sino mediums, que logran que una red enorme de autores, saberes, pensamientos adquieran momentáneamente una forma conceptual. O sea, hay que estar volviendo todo el tiempo al momento en que el concepto estaba siendo concebido. Hay que cuidarse de la osificación tanto como de la jubilación en vida. Entonces, ¿qué es un concepto? Básicamente es el resultado de un embarazo continuo, o por ponerlo de esta manera, ya que estamos en plena filosofía de la ilustración todavía, es un dar a luz interminable, es decir, sacar al saber de la oscuridad, pero teniendo en cuenta que todo concepto tiene su espalda, su revés. En otras palabras, que un concepto viene con lo no dicho, lo no explicable. Y esto también es importante decirlo, y no por mala intención, sino porque es así. Si no, sería fácil, el lenguaje sería capturable y todos sabríamos lo que significa. Por último, el diccionario es importante. Permite, además de la alegría de haberlo logrado, un diccionario permite consultar. Sin embargo, los conceptos se juegan en un lugar específico de nuestra vida profesional, que es el aula. El aula es un lugar extrañísimo, es un espacio arquitectónico extrañísimo al cual estamos tan acostumbrados, primero como alumnos, o bien como alumnos y luego como profesores, que no llegamos a entender que es realmente un lugar al cual yo particularmente lo considero mágico. El pizarrón y la tiza no son instrumentos de uso en el sentido de que sirven para algo. No, son varitas mágicas, como antiguamente lo fueron el estilete y la tablilla de arcilla o el pincel con tinta y los ideogramas que se dibujaban sobre el papel de arroz en la antigua China. A mí no me gustan los PowerPoints, es un problema personal, porque creo que anticipan la próxima sustitución de el profesor y la profesora
con seres que van a tener buena presencia de inteligencia artificial. Yo, en mi opinión, creo que los conceptos están vivos en tanto y en cuanto sean objeto de debate en clase, y eso depende de muchos imponderables. Cuando mucho tiempo ha pasado, yo considero que los alumnos recuerdan a su cursada, incluyendo los profesores que alguna vez fueron alumnos, como si hubieran ido a un festival de cine. Es decir, vieron algunas buenas películas, algunas buenas materias, vieron unas cuantas películas que eran más o menos y un montón de películas indigeribles. Por eso prefiero pensar el aula como un espacio mágico, un espacio donde a medida que los conceptos van cobrando vida, bueno, se van cayendo las paredes, los límites, ya no hay afuera. O por decirlo de otra manera, si las instituciones y los saberes que quieren cerrar su sistema de pensamiento proponen un adentro sin afuera, lo que los conceptos deben hacer cuando se usa un diccionario es más bien construir un afuera sin adentro, porque el mundo es innumerable y un concepto o un diccionario debe servir para saber, pero mucho más debe servir para que alguien que lo lee sepa cómo vivir mejor, que no es exactamente lo mismo y que es el objetivo original de cualquier pensamiento, es decir, saber vivir. Bueno, es eso. Y perdón por el ribotril. Muchas gracias, Cristian. Le voy a dar ahora la palabra a Estela Martini, que fue profesora a cargo de las asignaturas Teoría y Prácticas de la Comunicación 2 y Teorías del Periodismo, que es actualmente profesora consulta y fue secretaria académica y consejera directiva de nuestra facultad. Hola, buenas noches. Siento que hay un poquito de reverberación, así que si no me entienden, por favor, levanten alguna mano. Agradezco muchísimo, primero, a Diego, a Larisa y a Silvia por haberme permitido estar adentro de este proyecto tan hermoso y de esta obra tan linda, haber estado en el comité académico, haber estado como escritora. Realmente es un trabajo que coincido con Cristian, el trabajo de los editores y todo el equipo que los acompañó, que también hay que reconocerlos. Es un trabajo enorme, realmente lo pienso y casi me estremezco, ¿no? De pensar cómo conciliar, cómo organizar, cómo pensar, cómo decidir los lugares, los términos, los conceptos, los espacios y las personas y los autores y autoras. Así que yo doy muchas gracias por haber podido formar parte de este proyecto y porque tengo muchos años en la facultad y entonces he visto mucha historia, ¿no? Participé de mucha historia en la facultad. Y por eso el vocabulario crítico de las ciencias de la comunicación es historia y es presente, porque nos ha juntado a tantos y a tantas que actualizados, más actualizados, menos actualizados, pero todos hemos trabajado en un concepto, en una idea con la cual nos hemos familiarizado, que hemos discutido en clases, que hemos discutido con colegas, en congresos, con los estudiantes, ¿no? Porque es cierto lo que planteaba Cristian, de que esos conceptos se plasman dando clases, ¿no? Cuando se explican, cuando se aplican, cuando se analizan. Entonces el vocabulario es necesariamente historia y al mismo tiempo es necesariamente presente por la índole misma de las ciencias de la comunicación. Esto es,
si comunicar y si la comunicación es construcción de un sentido de la realidad, del mundo, de una situación, construcción de significados, si eso es la comunicación, es una de las formas que podemos usar para definirla, entonces obviamente va a ser siempre también presente, porque si es comunicación de la realidad, esa realidad cambia. Y vaya si cambió, y si cambió la teoría, si cambiaron los estudiantes, si cambiamos los docentes, si cambió el país. En el prólogo, los editores, Diego, Larisa, Silvia, un prólogo que es en realidad para publicar, creo, porque es redondito, profundo, concreto. Se habla de una obra coral y dialógica. Y yo pienso, y lo pensé desde el inicio, y lo pensé mirando este libro grandote que es el vocabulario, que sí, obviamente el coro es un coro que a lo mejor cantaba junto o cantaban unos por un lado y otros por otro, que quizás como en la época de la pandemia cada uno cantaba en su casa, pero había un lugar donde se juntaban las voces. Y entonces, pensando así, ¿no? Digo, es una obra coral. Es una obra coral, ¿por qué? Porque estamos todos en la carrera de Ciencias de la Comunicación. O sea, nos junta, nos arrejuntan los estudiantes, obviamente, nos cruzamos con nuestros colegas y después todo eso aparece en los exámenes, aparece en los congresos, aparece en las publicaciones, en las investigaciones. Pero digamos que hay un diálogo, porque hay un diálogo que incluso lo tenemos desde el enganche de una asignatura con la otra, ¿no? Esto es, sabemos que si estamos dando una materia, antes tuvieron alguna otra y tengo que dialogar con esa otra, tengo que buscar cómo me amigo con esa otra parte, justamente para ver cómo se amigan los estudiantes también con esos saberes. Les cuento una cosa que no tiene nada que ver con esto directamente, pero yo tenía un texto escrito como para punteo y resulta que me lo olvidé. Y entonces lo estuve reconstruyendo en el teléfono y el teléfono a cada rato se cierra. Entonces, por eso estoy mirando el teléfono. Digo que los autores y las autoras hablamos juntos y juntas en una comunidad y, por otro lado, reconocemos que el vocabulario es un rompecabezas. Creo que todos los productos que se han propuesto ser diccionario, en general se habla de diccionarios, ¿no? Acá hablamos de vocabulario. Entiendo que es como más abierto, ¿no? Tal cual también lo explicaban los editores, coincido con ellos, que el vocabulario es como menos impositivo. Es como que desde chicos, así como Cristian hablaba en las casas estaban las enciclopedias, donde estaba todo el saber para que fuéramos inteligentes desde chiquitos, el vocabulario hace más a una serie digamos, es el léxico, es como una serie de palabras, algunas y no todas que tienen que ver con la ciencia, ¿no? Y por eso estos conceptos en el texto pueden reunirse, pueden dialogar, pueden oponerse. Yo me estaba imaginando esa posibilidad de que el conjunto del vocabulario se pudiera leer desde algún lado, ¿no? No pienso en Rayuela de Cortázar, no estoy pensando en Rayuela, pero digo, de repente podríamos leer todo lo que tiene que ver con identidades o de repente podríamos leer todo lo que tiene que ver con construcción de la información pública o no.
a lo mejor la información pública nos lleva al estado de opinión o nos lleva, por ejemplo, a pensar en ciertos territorios de temas diversos, pero creo que ese ejercicio quizás sea un ejercicio vano, o quizás sea un ejercicio muy largo, ¿no? Porque hay más de 100 entradas, pero nos daría una idea de cómo articulamos. Yo lo pensé conversando con algunos de los autores o autoras, ¿no?, que estaban dentro de una problemática similar a la mía, y pensé, bueno, ¿y vos qué dijiste? ¿Y qué más agregaste? ¿No? Como un conjunto. Y es como un desafío. Yo creo que el vocabulario, además, es un desafío, es como un camino, es un territorio. Es también un conjunto de zonas fronterizas, ¿no? O sea, cada uno desde el lugar donde se pone va a decir si esto es medular, pero acá estamos como en la frontera y a dónde llegamos. Y también hay como rincones circulares. Por otro lado, el vocabulario es un trabajo político. Político en el sentido de que la ciencia es política, toda ciencia es política. Es imposible que no sea política porque hay un punto de vista que estoy tomando para escribir. Entonces, probablemente no sea el mismo punto de otros autores o autoras, pero esa es la idea de ciencia política, ¿no? Y entonces estoy pensando en esto de coral, de muchas voces diferentes que están acá, en el vocabulario, pero que están además hilando una tradición de la facultad. Y entonces pienso en colegas que conozco, a los cuales he leído, he escuchado, he conversado, pero también me acuerdo de los que ya no están y que incluso estuvieron en los comienzos de la carrera, ¿no? Entonces me estoy acordando de Nicolás Casullo, me acuerdo de Sergio Caletti, me acuerdo de Margarita Graciano, de Maite Alvarado, me acuerdo de Jaime Correa, me acuerdo de Oscar Traversa, y puedo seguir nombrando. Lo que pasa es que siempre me voy a quedar con alguno que queda ahí, ¿no? Que queda, pero están en la memoria. Esto es lo que hicieron los colegas que ya no están, lo que hicimos los colegas que ya nos hemos retirado del grado, lo que están haciendo en este momento los docentes y los profesores más jóvenes. Es todo un conjunto que va avanzando y que va avanzando con la carrera. Y a mí me interesaba esto, que también lo mencionó de una manera mucho más explícita Cristian. Estamos a casi 40 años de la fundación de la carrera y el vocabulario como obra científica está expresando la solidez de esta carrera joven, ¿no? Si pensamos en la carrera de letras, por ejemplo, que tiene más de 100 años, si pensamos en medicina, en derecho, nuestra carrera es joven, pero de una juventud así como bastante apasionada y alocada y que no se queda quieta. En esta carrera joven, además, ha habido muchas batallas, coincido con mi colega, adentro de la facultad y fuera de la facultad. Y en ámbitos distintos, donde era evidente que estábamos oponiéndonos, que teníamos que pelear, que teníamos que conciliar, que había que ver cómo nos ubicábamos. Adentro la batalla era ciertamente con sociología, que no consideraba que nuestros temas de investigación fueran reales temas de investigación, y ya que estamos y que
Cristian abrió las puertas a poder contar distintas confidencias. Recuerdo hace más de 10 años, estando en la Comisión de Evaluación de Proyectos de Investigación de la UBA, una profesora, una socióloga, que era un personajón dentro de la carrera, y con quien yo trataba de ver si podía conversar, porque teníamos que, nos evaluábamos mutuamente los proyectos, y en un momento me dice, acá hay un proyecto de ustedes, porque nosotros éramos ustedes, acá hay un proyecto de ustedes, ¿por qué no lees vos este trabajo, esta propuesta de Cristian Ferrer sobre subjetividades, que son esas cosas que a ustedes les gusta analizar? Me dice, ¿cómo no? Le digo, ustedes nunca trabajan sobre subjetividades. Se me quedó mirando y ahí quedamos. Digo, en esas cosas pequeñas, en los lugares pequeños que no eran tan pequeños porque era de repente que no teníamos la misma cantidad de docentes que podíamos necesitar para dar nuestras clases, o no teníamos lugar en el Instituto de Investigación. O sea, había muchas cositas que hacía como que éramos los extraños, ¿no? Los extraños de pelo largo, digamos, yendo a otra época del rock. Es como que comunicación tuvo que pelearla siempre, y la tuvo que pelear también para afuera. También la misma universidad que aprobó la creación de la carrera retaseó, por ejemplo, designaciones, o también pensaba que, bueno, no era una carrera tan importante, era más importante un decano de medicina que un decano de ciencias sociales. En fin, la carrera, creo que este vocabulario, que es producto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha creatividad y de mucho saber y de mucha sabiduría, es tal porque realmente somos una carrera que la ha peleado y la sigue peleando. Y entonces seguir peleando es seguir haciendo. No digo pelear porque es lindo pelearse, en algún momento sí, pero digo, es pelearla como una manera de habitar la carrera, de habitar la facultad y de saber cómo seguir y poder, digamos, poder seguir en un camino siempre de creatividad, porque si hay algo, es que hay creatividad. Digo, estoy pensando en los momentos los momentos negros que tuvimos en el país y que afectaron también a la carrera de comunicación, y afectaron a la carrera de comunicación porque justamente una de las áreas cercenadas ha sido siempre la universidad pública, pero además de eso, porque comunicación es hablar del mundo, es construir sentidos, ¿no? Ya sea que lo hagamos en una investigación, en una clase, o lo haga un egresado como periodista. Entonces, somos los desconfiables, digamos, de alguna manera. Y al ser los desconfiables, entonces, digamos que todo nos ha costado un poquito más, pero nos alegramos que nos haya costado porque estamos haciendo las cosas y creo que las estamos haciendo bien. El vocabulario dice que la estamos haciendo bien, ¿no? Y no digo que buscamos revancha o buscamos, entre comillas, vengarnos de aquellos que dudaron o desconfiaron de nosotros. Creo que lo que estamos haciendo es buscando nuestro espacio y lo hemos construido. Y si no, miremos la carrera y miremos todo lo que ha hecho la carrera, todo lo que produce la carrera, la cantidad de graduados que está produciendo a partir de ¿qué produce la carrera? Un plan nuevo de estudios. O sea, el vocabulario forma parte también del nuevo plan de estudios, que bueno, se aprobó en la universidad 10 años más tarde de que se hizo, pero eso fue también una forma de batallar para conseguir nuestros derechos. Y tenemos un plan que ahora permite una actualización de saberes, una actualización y una jerarquización,
¿no? Yo me acuerdo que en los últimos años Aníbal Ford falleció en 2009 y él les decía a los estudiantes: ustedes piensen que cuando yo empecé acá, cuando empezamos la carrera, dice, peleábamos por tener máquinas de escribir y peleábamos por tener fax, ¿no? O sea, dos dispositivos que han pasado al museo. Entonces, tenemos una carrera que tiene eso, ¿no es cierto? Uno puede pensar que a lo mejor un médico, un estudiante de medicina, le cambian el modo de un bisturí, porque puede ser de láser o etcétera, pero siempre va a ser un bisturí, ¿no? Nuestros dispositivos han cambiado notoriamente, no solo de lo que es el modo en que están construidos, sino también de lo que implica, del sentido que tiene. Y este plan nuevo que tenemos es el que ha permitido que se pueda producir este vocabulario. Yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así porque al haber hecho esa carrera durante 10 años para lograr, y otros años antes, para más de 10 años, para lograr un nuevo plan de estudios actualizado que responda a los intereses de los estudiantes y a los intereses de la sociedad a quien van a servir los estudiantes cuando sean graduados. Eso me parece a mí que va por ese lado, ¿no? Por el lado de avanza comunicación, y eso es lo que me interesa mucho, porque creo que trabajamos mucho y que la carrera se fue construyendo con prisa y sin pausa, ¿no? Y que además aunó saberes diferentes, pero se separó de esas disciplinas que le dieron los saberes. Y no porque a mí me guste pensar a las disciplinas como compartimentadas y encerradas en un cuadradito, ¿no? No. Lo que quiero decir es que las disciplinas tienen un sentido. Y si la comunicación es comunicar sentido, antropología busca otra cosa, o sociología busca otra cosa. Entonces necesitamos poder satisfacer una búsqueda, un saber, construir un saber que se necesita porque la universidad, el conocimiento, la sociedad lo precisan. Entonces, no me quiero alargar más. Digo que una carrera que es una ciencia y que es teoría y que es método y que es didáctica a la par, va a la par también de las transformaciones de la cultura, de la sociedad, de las necesidades de conocimiento y de situaciones y problemas del país. Creo que en este momento la carrera de comunicación, junto con el conjunto de la facultad, está implicada en salvar la universidad pública, y yo celebro eso, y creo que también tener un vocabulario crítico de las ciencias de la comunicación es justamente también esta defensa de la educación pública y esta no mostrar ni demostrar, porque no tenemos que demostrar nada, porque ya se sabe, porque ya nos conocen, porque todos sabemos que la universidad pública la universidad tiene que ser pública y la universidad pública tiene que seguir funcionando. No tenemos que demostrar lo que ya está demostrado. Pero digo, lo que hacemos con estas obras es alegrarnos y legitimar todo este recorrido y este recorrido que todavía hay para adelante en ciencias de la comunicación. O sea, tenemos acá un objeto, este libro, que es bello desde las tapas, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no con distintas concepciones de alguno que otro concepto,
pero que hay un trabajo, hay un esfuerzo y hay saber y hay seriedad en esto, eso es muy fuerte. Así que yo lo que recomiendo a los docentes, a los estudiantes, vayan, junten la platita y vayan y cómprense uno de los diccionarios, porque realmente van a disfrutar mucho, porque es una obra de todos nosotros, aún de los que no participaron, pero en algún momento han estado en discusiones, en debates, en clases, en congresos y han aportado, han escuchado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela. Le voy a dar ahora la palabra a Santiago Gándara, profesor a cargo de la asignatura Comunicación y Cultura, previamente profesor a cargo de Teoría y Prácticas de la Comunicación 2 y también docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, muchas gracias. Gracias en primer lugar a Diego, a Larisa y a Silvia por la invitación a participar del diccionario. Quiero agregar algo que me parece importante, lo comentaba recién con una compañera cuando entré, que hay una delicadeza por parte de los editores que eligieron un concepto que entendían que estaba asociado a la persona que llamaban. Y eso es una caricia al ego, del que se habló acá, del que tenemos los profesores, y es una caricia al ego porque supone que alguien te está leyendo algo, digamos. Por lo cual agradezco la invitación a participar del diccionario y agradezco también esa delicadeza, por decirlo así. Y agradezco también la posibilidad que me dan de compartir esta lectura, que tiene 4 partes, digo como para que se preparen. La primera es elogio al diccionario. El comienzo de mi intervención es un elogio al diccionario. Siempre quise hacerlo y no voy a encontrar mejor oportunidad en mi vida para realizarlo que esta, justo cuando se presenta un vocabulario. El diccionario es un artefacto generoso que se sabe, no se impone como lectura. Nadie en su sano juicio leería un diccionario, sino que se ofrece a la consulta. En la lista de diccionarios preferidos coloco a esos monumentos que escribieron María Moliner o Juan Corominas, pero también al pequeño Larousse ilustrado, cuyo ejemplar todavía tengo a mano y que oficia como base de la pantalla de la computadora. Los diccionarios, y esto incluye desde ya los enciclopédicos, nos acompañan también generosamente durante toda la vida y atraviesan, o nosotros atravesamos con ellos, distintas etapas. Yo reconozco por lo menos 3 momentos. Primero los consultamos para aprender. El de Todorov y Ducrot quedó destartalado de tanto abrirlo para encontrar una explicación alternativa y didáctica al concepto de arbitrariedad. Esa es la etapa inicial. Luego identifico una segunda etapa, cuando leemos para ver cómo el autor organiza la explicación, qué ejemplos propone, cuáles son las relaciones que establece con otros conceptos, etcétera, etcétera. Como si aspiramos la clase de un colega para descubrir la manera en que resuelve ese difícil entuerto que es explicar un tema de cierta complejidad teórica. Finalmente, podría haber más etapas, obvio, pero digo, finalmente vamos a esos términos para leerlos críticamente, para polemizar con la entrada, para apuntar en los márgenes errores, límites, aciertos también. Es decir, buscamos no la explicación, sino la argumentación, la estrategia del enunciador, su colocación o la del concepto en el marco de una teoría, de varias teorías o del área de estudio. Me resultó imposible escribir mi propia entrada sin haber leído las que escribieron otros antes, Luis Ramiro Beltrán, Renato Ortiz, entre otros, para plantear acuerdos o desacuerdos más o menos velados o explícitos. Este elogio en general tiene un referente particular que es Vocabulario Crítico de las Ciencias de la Comunicación, el libro coordinado por Diego, Larisa y Silvia. Confieso públicamente mi envidia, porque como lo apuntan en el prólogo, todos hemos pensado alguna vez, y más de una vez, en la elaboración de un diccionario o vocabulario. Carlos Mangone, cuando coordinaba la Cátedra de Comunicación 2, insistía una y otra vez en ese proyecto. Recuerdo que habíamos empezado con un glosario que se imprimía aparte en la bibliografía. El material reunía un listado de conceptos que consideramos clave para la materia. Había un poco de palabras clave de Raymond Williams, un léxico de Nicolás Rosa, un léxico de Sarlo Altamirano y el de
Sullivan, o Sullivan. La primera selección que habíamos hecho era imposible de leer para cualquier estudiante porque era muy grande. Después lo fuimos reduciendo hasta que finalmente lo sacamos. No recuerdo bien por qué decisión tomamos ahí. Posiblemente lo sacamos ese material complementario porque empezamos a incorporarlos en las clases, sobre todo en las clases teóricas, como conceptos centrales a partir de los cuales podíamos construir una historia de los estudios de comunicación en América Latina. Hay una investigadora colombiana, Ingrid Bolívar, que habla de la biografía de las categorías. Los estudiosos de la historia conceptual, Koselleck y otros, examinan los conceptos en términos de espacio de experiencia o experiencias y horizontes de expectativa. Los diccionarios, los vocabularios, los léxicos, los glosarios o las colecciones de términos críticos nos abren a esas vidas privadas, a esas experiencias y expectativas que los conceptos cifran. Merecían un elogio, sobre todo cuando los buscadores y la inteligencia artificial amenazan con condenarlos al polvo. No sé si es muy feliz de mi parte, pero cuando introduzco algunos conceptos en la clase, hago una analogía con los movimientos cambiantes de la bolsa. Aprovecho uno de los buscadores en línea de Google, Ngram, para seguir las líneas de alza y de caída de un concepto a lo largo de la historia. Incluso si se sigue el itinerario de dos conceptos rivales, yo hice el de imperialismo y globalización, se advierte claramente cómo el desplome de uno supone la emergencia del otro. De un modo gráfico, no sé qué fidelidad tiene ese buscador, pero de un modo gráfico, tales vaivenes muestran la historia de un concepto y la manera en que lo afectan la serie social, económica, política. El concepto entonces como termómetro o como sismómetro, esos instrumentos que registran los movimientos telúricos. El libro que se presenta hoy recuperó en su introducción una cita que para mí es extraordinaria, una cita de Raymond Williams. La cita dice: los problemas más activos de significado están siempre primordialmente insertados en relaciones reales. Tales relaciones, agrego, determinan, ponen límites, presionan, expresan. Williams, en palabras clave, pero también en Marxismo y Literatura, libros que leemos a menudo en la carrera, apuntó que los conceptos no solo siguen a los movimientos históricos, sino que ellos mismos son movimientos históricos. De allí que pueden ser dominantes por momentos, derrumbarse en los archivos como sentidos arcaicos tiempo después, permanecer residuales o emerger en su novedad o su reactualización. Vocabulario crítico ilustra todos estos casos. Pregunta: ¿cómo se leerá vocabulario crítico de las ciencias de la comunicación en 1, 2 o 3 décadas? Imposible saberlo. Sí podemos saber cómo se puede leer el que tal vez haya sido el primer léxico de nuestra región. No lo leo en portugués porque es muy malo mi portugués, pero es algo así como Diccionario Crítico de la Comunicación, Diccionario Crítico de la Comunicación, publicado en Río de Janeiro en 1971. Las diferencias con el vocabulario son muchísimas. Las entradas del primero son muy breves. Allí se incluyen bibliografías de investigadores de la comunicación latinoamericana y mundial. Pero lo que me interesa destacar entre el del 71 y vocabulario crítico es que la teoría de la información y la lingüística es la que domina prácticamente el primer volumen. Elijo la sección C de manera más o menos azarosa. Ahí dice, en el primer diccionario, Canal, Chomsky, Church, teoremas de cibernética, ciencia, civilización, codificación, decodificación, combinación, eje D, computador, comunicación, medios, conmutación, connotación, denotación, cultura, bla, bla, bla. No hace falta abrir la C de este otro libro de vocabulario para advertir el contraste. En este último hay muy pocos términos provenientes de la teoría de la información y la lingüística aparece por la vía regia de la semiótica. Me parece que estas son dos buenas fotografías de dos estados del campo, en su momento fundacional y en estos tiempos de consolidación académica. Otra relación se podría establecer con el Diccionario de Comunicación, también en portugués, publicado en 2014 en San Pablo y editado por Ciro Marcón de Filio. Ahí es más largo y no lo quiero extender porque estoy viendo cómo un nene se durmió. Pero uno podría comparar también en ese libro y las entradas son muy breves, extremadamente breves,
Y eso hace que tenga mayor alcance, tiene 500 conceptos, pero se dan cuenta que por la brevedad también tiene una dificultad enorme para poder desarrollar la idea. La otra comparación sería con un diccionario más cercano en el tiempo, en el espacio, y que contó con participantes comunes, que es el que coordinó y escribió Alicia Antel, que tiene varios términos, tiene 45 términos, varios términos que se han tratado también en este diccionario, y tiene diferencias que habría que desarrollarlas en otra situación porque no es este el caso de la presentación. Entonces ahora vuelvo a la pregunta inicial, que es la que más me interesa. ¿Cómo se leerá el vocabulario crítico dentro de X años? Entonces ahí imagino, muy forzadamente, claro está, dos tendencias, que hablan no tanto del vocabulario como del campo. Encontrarían que nuestros estudios de comunicación se caracterizaron por una enorme diversidad, eso dicho en positivo, o por una enorme dispersión, ahí es más negativo. Esa podría ser una marca de nuestros tiempos. Se me dirá que estuvo en el origen, y es verdad, está en el Diccionario Crítico de Brasil ya, pero también es cierto que el alcance o la escala de esa dispersión-diversidad es mayor en nuestra época. La segunda tendencia podría ser la continuidad de los conceptos y las teorías, eso dicho positivamente, o la ausencia de novedades teóricas, dicho más críticamente. Por ejemplo, todos los términos que provienen del derecho de la información, por ahí vive uno de los grandes profesores de esta casa en ese sentido, cumplen más de 50 años. Acceso y participación, democratización, libertad de expresión, medios públicos, políticas de comunicación. O los de economía política, concentración, industrias culturales. El dato es ambiguo, pero antes que interpretarse como una limitación, o yo prefiero interpretarlo así, como una limitación, me parece que habría que explicarlo por otro lado. Y otra vez vuelvo a Williams. Williams decía que algunos conceptos que son centrales se convierten en problemas, pero en problemas no analíticos, sino de movimientos históricos que no se resolvieron. Tanto los debates sobre la fallida democratización de los medios, la ilusión del nomic, la inexistencia de la libertad de expresión, los grados superlativos de concentración, explicarían esa sobrevivencia. Entonces podríamos decir que persisten los conceptos porque persisten los problemas que nos aquejan. Al mismo tiempo, convengamos que las persistencias e incluso lo que parecen repeticiones nunca son tales. Un concepto como comunicación alternativa es y no es el mismo que circulaba en los años 70, que circulaba en los 80 con las radios pirata, o que circula hoy en la confusión con la derecha alternativa. Hay zonas de la ciencia de la comunicación que abonan conceptos que se estabilizaron en tiempos más recientes. La semiótica va a la cabeza de una reactualización permanente. Mediatización, narrativa transmedia, etc. También la filosofía y la técnica, semiocapitalismo, tecnoceno. Probablemente cuando hablan de vocabulario crítico, en el futuro valorarán la incorporación de conceptos como interseccionalidad o lenguaje inclusivo. Términos fraguados por la movilización de mujeres y disidencias. Dicho sea de paso, Cuneo Libarona dio vergüenza en el día de ayer. Pero decía, pueden ser reconocidos en el futuro por eso, esa marca la leerían al calor de ese movimiento de mujeres. Y ahí mi corazón esperaría que ese lector tuviera también del futuro, tuviera ganas de reclamarnos que no aparezca lucha de clases como otro concepto clave y también de los estudios de comunicación, por lo menos en su origen. Y cierro con esto para no hacerlo demasiado largo. A la última parte le puse cómo hacer cosas con los conceptos. Hay una dimensión política de este libro que los coordinadores destacaron en sus primeras presentaciones y que yo comparto. Se trata de un emprendimiento colectivo, lo dijeron varios. Y se trata de un emprendimiento colectivo cuando nuestro espacio social premia la carrera individual, el gran dato de todos. Que se haya sumado una gran diversidad de perspectivas, ese es otro destaque. Con conceptos abordados más de una vez por distintos autores o con problemas hacia el interior, diferencias hacia el interior. Lo decía recién la profesora, uno a veces no comparte algunos de los que están allí presentes. Eso es parte de la diversidad de las perspectivas. Y también tiene una dimensión política al ser publicado en este momento. Yo no sé si está tan vinculado a la reforma del plan de estudio, pero tampoco me moriría en ese debate. Pero sí está ligado a la asunción de un gobierno de ultraderecha, eso está claro. Y me pareció interesante insistir en esto, porque si hay algo que es la antítesis de cualquier diccionario, es un gobierno de ultraderecha.
vacía de sentido los contenidos, te tira con las palabras como si fueran insultos, etcétera, etcétera. Es absolutamente lo contrario de los pacíficos diccionarios que yo estoy tratando de elogiar. Pero decía que acuerdo con esa lectura y hago una propuesta final, para tampoco hacerla muy larga. Está el célebre título del libro de Austin, Cómo hacer cosas con las palabras, y yo lo que quiero decir hacia el final es que tenemos una enorme oportunidad para hacer cosas con los conceptos. Por ejemplo, jornadas como esta, más jornadas como esta. Por ejemplo, jornadas como esta que puedan discutir conceptos clave, como el de lo público, y que podamos invitar a todos los trabajadores, etcétera, pero también a todos los docentes de la carrera. Que retomemos esos grandes debates que hicimos, por ejemplo, en un periodo que fue entre 2009 y 2010. Creo que discutimos tanto en aquel periodo que después no discutimos tanto más. La facultad estaba en una especie de deliberación permanente. Creo que tenemos una enorme oportunidad para hacer eso, entre otras cosas porque tenemos un buen diccionario bajo el brazo y porque tenemos el gobierno que tenemos. Es tan catastrófico que es urgente, que es absolutamente necesaria, que es más necesaria que nunca, agreguemos todo lo que queramos, nuestra intervención colectiva, así como fue colectiva la tarea del diccionario. Insisto, jornadas, encuentros, conversatorios, charlas en los pasillos, etcétera, etcétera, lo más amplias posible, con la mayor intervención de docentes, con una gran intervención de los estudiantes, para salir a debatir con el libro en la mano, con los conceptos que hemos fraguado durante todos estos años. Gracias. Gracias, Santiago. Y le doy finalmente la palabra a Alejandro Kaufman, quien fue profesor a cargo de las asignaturas principales corrientes del pensamiento contemporáneo y psicología y comunicación, y también fue director de la carrera entre los años 2008 y 2009. Bueno, a ver si se puede reducir la reverberación. Yo voy a comenzar por arriesgar una conjetura, que para mí no es una conjetura, pero como no la puedo fundamentar demasiado, la voy a plantear como una conjetura. La erudición no necesita diccionarios. El diccionario siempre para quien accede al conocimiento, para la pedagogía, para lo público, para la democracia, para la emancipación, y por algo la enciclopedia ha sido uno de los íconos de la emancipación. Emancipación significa participar del conocimiento, y eso requiere herramientas, artefactos, como aquí se ha dicho. Se dijo casi todo, así que tengo que tratar de decir algo más que pueda haber quedado en el tintero. Entonces, la erudición no requiere, el erudito construye la lengua, no se informa sobre el sentido de las palabras porque es quien posee el sentido atesorado en su propio saber, y es la razón también por la cual siempre que hablamos de enciclopedias o de diccionarios tenemos un registro de subestimación. Hay una conciencia de que el diccionario o la enciclopedia, ir a consultarlo, leer una enciclopedia, es algo menor. Hay una minoridad en eso, ¿no? Y al mismo tiempo, tener autoría de un diccionario o de una enciclopedia jerarquiza. O sea, se trata de una concesión que se hace desde un lugar autorizado, ¿no? Nosotros habitamos una lengua en la cual el diccionario es un artefacto de Estado. No sé si hay muchos otros así, que un Estado postcolonial intente apropiarse de la lengua, tener una apropiación de la lengua. Responder de ese modo a una pregunta que también cabe, que es, ¿de quién es la lengua? ¿A quién pertenece la lengua? A nadie pertenece la lengua. La lengua es inherentemente común. No hay modo de que una lengua pudiera no ser común por el hecho de que una lengua de un individuo no sería una lengua, no la entendería nadie más que él, ¿no es cierto? Un idiolecto, así ubicado, para una sola persona, no tendría ningún sentido. Yo no quiero dar ideas, pero a quien quiere privatizar las calles, no habría que hacerle la pregunta de a quién pertenece la lengua. Porque podría correr el riesgo de dar ideas. La disputa por la propiedad de la lengua existe, por eso menciono que nosotros tenemos una lengua en la cual hay un diccionario de una monarquía.
Ahora, lo interesante es que nadie puede apropiarse de la lengua. El diccionario de la academia es un diccionario que todo el tiempo pretende ser popular, pretende responder al uso, pretende actualizarse, pretende decir que atiende a todas las variaciones locales y periféricas y que las incluye y las marca. Es decir, es una autoridad que funciona como una autoridad, pero al mismo tiempo pretende no serlo, pretende dar cuenta del estado real de la lengua. Es decir, cuando nos interesan tanto las enciclopedias o los diccionarios, es como usuarios, como hablantes. Como hablantes no queremos participar de eso colectivo que tiene la lengua y por eso nos atraen tanto, ¿no? Tenemos un escritor como Borges que era provocativo en él su relación con la enciclopedia, su referencia a un pasado venturoso que se había disipado cuando hablaba de las versiones originarias de la enciclopedia británica o su famosa ironía de los animales del emperador, ¿no? Es decir, la idea de que en realidad una clasificación o un diccionario es algo imposible, ¿no es cierto? Este es un vocabulario que se plantea como crítico, es un trabajo colosal, ¿no es cierto? Yo creo que este libro marca el acceso a la adultez de esta carrera o de este ámbito de estudios, ¿no? Es decir, no porque no podría haber sido de otro modo, pero me parece que podemos marcar la aparición de este libro como un momento de afirmación, como un momento generacional, como un momento que tiene toda una historia detrás. El trabajo es extraordinario, el prólogo lo releí anoche y es imposible de mejorar por cómo está escrito, por lo que contiene. Bueno, no vamos a hacer más que estas apologías, digamos, por ahora. Pero yo quiero decir algo sobre la estatalidad, porque este es un acto de gobierno, este diccionario, y como acto de gobierno se plantea explícitamente, sin disimulo, no se coloca en una segunda posición, ni en una actitud de influencia o de contexto, sino de asunción directa de una voz. Es decir, es un acto de gobierno universitario. El gobierno universitario es un acto implica actos de saber. No puede haber un gobierno de universitario que sea administrativo. Una universidad en la que el saber tiene un lugar indiscutido, gobierna sobre el saber. Este edificio lleva el nombre de alguien que decía eso. Me quedó muy grabado cuando él decía: a mí me interesa ser director de instituto de investigaciones porque me interesan las investigaciones. Me parece que siendo director de instituto, decía Schuster, voy a poder conocer de manera sistemática todo lo que se investiga. Eso decía él. Es un tipo de afirmación que genera escepticismo, porque el Estado y la estatalidad, y hay que distinguirlos, hay que distinguir el Estado como máquina criminal, que figura en nuestros textos, ¿no es cierto?, como máquina punitiva, como máquina de soberanía, como máquina de violencia legítima, organizada, normativa, de la estatalidad como el modo en que la sociedad se involucra con el Estado. Este es un momento extraordinario para entender ese problema, porque se nos está destruyendo la estatalidad para reducirla a el Estado mínimo como golpeador de jubilados, como lo vimos hoy, ¿no es cierto? La escena de hoy era muy interesante, era un tipo golpeando a otro. Es como la síntesis de la sinrazón, ¿no? Es decir, alguien que está en un espacio público y otro que lo golpea con un palo, así metódicamente, ¿no? Sin nada que lo pueda justificar, ¿no? Porque si hay algo que pueda ser inofensivo es un anciano protestando porque se está muriendo de hambre. No puede haber no hay muchas figuras más inofensivas que un anciano hambriento protestando porque no puede comer o porque no puede tomar los medicamentos. Entonces, ese se lo golpea. Ese estado reducido a máquina asesina, con la reivindicación correspondiente del pasado, de la memoria, ¿no? Hay una memoria del crimen de Estado, del crimen de lesa humanidad que se nos está poniendo frente a nosotros. No puede ser más oportuno la aparición de este libro en este momento, a pesar de que no fue pensada así, porque no sabíamos que íbamos a estar discutiendo el libro en este momento. Sin embargo,
Como también nos preguntamos cómo pudo ser posible esto, tenemos que calcular que en la precedencia, en la inminencia, algo había que nos llevó a actuar de determinadas maneras o a tener determinadas conversaciones o determinados temores o determinadas intuiciones. Eso estaba. Cuestionaría la idea de que no sabíamos que esto iba a ocurrir, porque de algún modo lo sabíamos. No creo que haya una voz que pueda arrogarse el privilegio de haber sabido ya precedentemente que iba a ocurrir, sino que algo de esta magnitud estaba ya, de algún modo, en la vida social, considerando además que fue fundado en la dictadura esa condición. El huevo de la serpiente proviene de la dictadura, que dejó marcas indelebles, que fueron recurrentes y que ahora podemos reconocer. Entonces, la cuestión política de la lengua en relación a la estatalidad y al saber universitario, todo eso confluye en este libro, ¿no? Es un libro que se plantea cuestionándose como de autoridad en esa lengua en la cual asociamos, por ser monárquico, el diccionario principal, como de autoridad, pero esa es una autoridad siempre infructuosa, ¿no? Porque en el sitio web de la Academia figuran todas las ediciones del diccionario respectivo, ¿no? Que va por la 23, si no me equivoco, ahora viene la 24. Las 23 ediciones están digitalizadas en la web. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene un sentido meramente documental o museístico, sino tiene el sentido de que uno pueda ver la evolución de la lengua, que uno pueda consultar determinado vocablo y ver qué pasó con ese vocablo en los últimos 3 siglos, que es el periodo que tiene las sucesivas ediciones del diccionario de la Academia. Por ejemplo, uno puede ver qué esfuerzos hace el diccionario de la Academia para dejar de ser racista, misógino, reaccionario, antisemita, y cómo nunca lo logra, porque cada vez que cambia algo queda otra cosa, y es interminable el esfuerzo que hacen para popularizarse, digamos, para atenerse al orden de las cosas, ¿no? Esa es una maldición de nuestra lengua, ¿no? Ahora, entonces no pueden hacer lo que quieren, no pueden tener la propiedad de la lengua, no pueden certificar la legitimidad de las significaciones, no las pueden dictaminar y no las pueden legislar, no lo pueden hacer, aunque lo intenten, no lo pueden hacer porque paradójicamente en el momento en que lo hacen tienen que decir que responden al uso y a las variaciones que las lenguas tienen en la diversidad geográfica. Por lo tanto, es un poder autodestituido en su propia práctica. Es decir, va de suyo, entonces, que toda escritura sobre el sentido de las palabras es una foto, es una circunstancia. Ese comienzo de una larga amistad, como era el fin de Casablanca. O sea, este acto de madurez de la carrera o del gobierno universitario de un campo disciplinario, ese comienzo de una larga amistad porque la primera edición no puede ser más que la precedencia de una serie de variaciones, de ampliaciones, de transformaciones que ya están ocurriendo, en el momento mismo en que se publica el libro. Entonces, nosotros somos practicantes de la estatalidad. Este es un buen momento, tomando la invitación de Santiago, ¿no? de incrementar esos debates sobre quiénes somos y dónde estamos y qué es lo que queremos cuando nos vienen a destruir, cuando vienen sistemáticamente con un plan de destrucción de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que sabemos. Esa es una pregunta que este libro responde. Este es un libro que responde a eso. Y me parece que no es menor. Yo creo que una de las virtudes que tiene el libro es decir, gobernamos no sobre el saber, sino en el saber o desde el saber y para el saber. Ese es el sentido de la universidad. Las universidades saben eso. Y sin embargo, siempre tenemos un malestar con respecto a los gobiernos universitarios, ¿no? Es decir, hay un malestar relacionado con el Estado, con la administración, con la burocracia, el malestar en la cultura. El malestar en la cultura es un malestar
con el orden de la modernidad, ¿no? Con lo que hace posible vivir en sociedades complejas que no pueden no tener una forma de gestionar una determinada regulación. Ustedes saben que los libertarios norteamericanos están en contra del uso de la licencia de conducir. O sea, así como cualquiera puede tener que usar armas, está ese pueblito donde los osos se comieron a la gente, ¿no? Bueno, o sea, estamos en un momento muy desquiciante, muy demencial, y es un gran momento para saber qué es lo que teníamos, o qué es lo que tenemos, o lo que podemos, o lo que queremos, y qué es lo que estamos en riesgo de perder. O sea, los momentos de crisis como este son grandes momentos de la reflexión, del conocimiento, ¿no? De adquirir conciencia de frente a qué estamos. Por eso me parece importante distinguir la estatalidad del Estado. La estatalidad es la sociedad que reclama y consigue y logra formas de vida híbridas, sucias, plebeyas, incluso corruptas, en el sentido sociológico de la palabra, no moral. Es decir, mal administradas, imperfectas, del modo en que ahora se dice continuamente, ¿no? Esto ya estaba mal antes, siempre estuvo mal, siempre faltó algo. Y sí, así es la vida. Nos falta la inmortalidad, nos falta la singularidad, que ahora viene como gran artefacto publicitario, ¿no? La idea que dentro de 21 años va a estar la singularidad. Está la inteligencia artificial, que hace innecesario publicar un libro como este, ¿no es cierto? Estamos en el año que le falta todavía algunos meses. Estamos a 9 meses, creo, de cuando se nos dijo que nuestro oficio iba a desaparecer. Eso fue en diciembre o en noviembre, ¿no? Es decir, el ChatGPT iba a suprimir la necesidad de la universidad y de la educación y de la enseñanza, porque iba a responder a todas las preguntas. Bueno, eso es un esquema Ponzi del lenguaje que se reveló muy rápidamente como un fraude, como una promesa imposible de satisfacer. Así que hacer un vocabulario como este es también hacer lo que no haría una inteligencia artificial, lo que no podría hacer. Porque la astucia del saber en los próximos tiempos va a consistir en resistirnos a la ingeniería semiótica, digamos, o de las significaciones y de los saberes. Resistirnos creando formulaciones que no sean accesibles a esa máquina de cálculo. Y hacer un vocabulario es una de esas formas. No es solo el contenido, sino también el modo en que se organiza. Todo libro de estas características tiene como un rasgo singular explicar cómo se hizo. Es de código abierto. Es fundamental explicar cómo se hizo. Esa cuestión es relevante. Porque el cómo se hizo contribuye a entender lo que quiere decir ese libro. ¿Por qué? Porque es, en cierto modo, antierudito. Es decir, democratiza o promueve el conocimiento público de la erudición entendida como la reserva jerárquica de un saber secreto, digamos, o reservado. Entonces, eso es un vocabulario. No es un... Lo es aunque no quiera. Aunque se plantee como normativo y como autoritario, solamente va a exacerbar la resistencia y el uso libre de las palabras. De manera que, bienvenido. Bueno, quiero agradecer muchísimo la presencia de todos quienes han hablado aquí, que han participado también en la hechura de este libro. Que bueno, retomo algo de lo que dejó planteado Larisa cuando nos imaginamos este vocabulario. Nos imaginamos la pregunta por una comunidad, no una comunidad hecha de respuestas o una comunidad hecha de una identidad sólida y permanente, sino justamente una comunidad de preguntas, ¿no? Y tal vez el modo en el que lo pensamos, y creo que un poco en lo que se plasma hoy, esa cuestión de la apertura, de la provisoriedad, pero justamente de esa posibilidad de comunidad en los debates, en las discusiones. Me parece que algo de lo que salía en las intervenciones de ustedes fue la relación entre
un conjunto de términos y el tiempo, ¿no? La cuestión de las herencias, las fundaciones, el reconocimiento en ese tiempo transcurrido y la pregunta, digamos, por un presente, digo, ¿qué términos elegir para dar cuenta de ese presente que está habitado por esas memorias, por ese pasado? Y la pregunta por el futuro anterior que traía Santiago, ¿no? ¿Cómo ir a ser leído este vocabulario dentro de 10, 20, 30 décadas? Me parece que lo lindo de lo que va de la presentación que se hizo en la Feria del Libro a la que va a la de hoy, es que ya contamos con lectores y lectoras de este diccionario y me parece que ese es el rol que a todos nos toca, ¿no? De esta obra coral, colectiva, de venir lectores y lectoras de estos términos y ver ahí qué hay, ¿no? Porque algo que hemos contado es que quienes escribieron a ciegas, sin saber lo que los demás estaban redactando. Y entonces es la hora de, como lectores y lectoras, salir a buscar esas marcas del tiempo, esos debates transcurridos, en curso, debates por venir, que se plasman en esas tensiones entre las distintas entradas y que de alguna manera creo que en relación con esa pregunta de la comunidad, nos hacen pasar, ¿no? De ese ustedes que traía Estela, eso que hacen ustedes, a un nosotros, ¿no? Ese nosotros que de alguna manera se afirma en plantear cuáles son nuestras propias preguntas, nuestras propias inquietudes y esos debates por los que vamos a seguir encontrándonos. Bueno, vamos a agradecer nuevamente, vamos a dar un fuerte aplauso a quienes hoy participaron aquí.